¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Yo no soy mi cerebro de Marcus Gabriel. Realmente esto es un interesantísimo libro que está subtitulado con la frase siguiente: Filosofía de la mente para el siglo XXI. Como se sabe, Marcus Gabriel es uno de los filósofos alemanes más popular, más conocido en los últimos años. Y antes de comentar pues, algunas ideas de este libro, como una especie de introducción al mismo, para su lectura detenida, voy a reflejar pues, una breve biografía de este filósofo. Marcus Gabriel nació en Alemania en 1980 y es el filósofo más mediático de Alemania. Desde 2009 ocupa la cátedra de epistemología en la Universidad de Bonn, donde imparte epistemología, filosofía moderna y contemporánea y dirige el Centro Internacional de la Filosofía. Con tan solo 28 años inició una corriente filosófica junto a Mauricio Ferraris, bautizada como Nuevo Realismo, a través del cual busca reinterpretar el mundo. Realmente este libro pues, trata muchas cuestiones que han sido abordadas también en distintas entrevistas o conversaciones filosóficas, por ejemplo, una que se ha celebrado pues, hace aproximadamente unos 4 o 5 años en Madrid, junto a otros filósofos, etcétera. Y lo que voy a reflejar aquí son algunas ideas y las voy a comentar. Por ejemplo, en una de las páginas de su introducción dice lo siguiente, Marcus Gabriel: cuando veo a alguien como amigo y por tanto tengo determinados sentimientos hacia él, a los que se acomoda mi comportamiento, no quiero decir con ello que la amistad entre él y yo sea una cosa material. En efecto, por lo tanto, hay muchos aspectos de las relaciones sociales que no se pueden entender en una clave únicamente materialista o empírica simplemente, sino que hay connotaciones afectivas, connotaciones sociales, connotaciones psicológicas que realmente trascienden o superan lo puramente material. Por otra parte, también sin caer en el idealismo, el propio Marcus Gabriel considera que realmente somos seres que estamos con un cuerpo que interviene de forma decisiva también en nuestra forma de entender la vida y pues hay una interacción mente-cuerpo evidente e indudable. En ese sentido, por supuesto, hay que reconocer la existencia de las leyes naturales del universo, como no podía ser de otra forma, pero siempre considerando que la evolución biológica no lo explica todo, sobre todo no explica la mente en todos los aspectos pensables. Aunque, por supuesto, hay que tener en cuenta todo lo que dice la ciencia al respecto del cerebro y, en definitiva, de la mente. Y pues el propio Marcus Gabriel a lo largo del libro realiza muchísimas consideraciones sobre filosofía de la mente, valoraciones, análisis, reflexiones, etcétera, y de una manera densa y profunda. Por ejemplo, en otro apartado, en otro fragmento del libro, en otro párrafo, escribe Marcus Gabriel también lo siguiente: la verdad no se limita a la ciencia, sino que también se encuentra en las ciencias sociales y las humanidades, en el arte, la religión y las condiciones de la vida cotidiana, como cuando uno comprueba que en los trenes de cercanías, en verano, el aire acondicionado no funciona correctamente con demasiada frecuencia. Por lo tanto, esta frase es una reivindicación del valor de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, si queremos, diríamos con una significación tan importante o más incluso que las ciencias clásicas, que las ciencias duras o las ciencias naturales. Todo al final es conocimiento, pero la verdad también se puede encontrar a través de la filosofía, a través de la ética, fundamentalmente, y a través del realismo que él propone también en su sistema filosófico, por lo menos en su planteamiento filosófico. Es verdad que él reconoce los grandes avances en neurociencia, por eso habla de la década del cerebro y hace una serie de análisis al respecto, pero realmente él está convencido de que, aunque los procesos cerebrales se pueden hacer visibles en cierto sentido, y así lo dice con sus propias palabras en el libro, no sucede así con los pensamientos. Aunque esto último, en el momento en que lo escribió, es hace pocos años, pues es algo que ya ha sido en parte superado por ciertos descubrimientos científicos en cuanto a al entendimiento del cerebro o a la cartografía de cómo son los procesos de pensamiento. De hecho, ya hay unos sistemas
que permiten pues ver lo que está imaginando el sujeto en determinados procesos de pensamiento, con lo cual si esto sigue avanzando de una manera rápida, pues se podría llegar a saber no lo que está pensando exactamente un sujeto, palabra por palabra probablemente, pero sí las imágenes mentales que está creando en su propio cerebro en tiempo real, y eso ya se está consiguiendo. Estamos hablando en 2024, pero esto ya ha sucedido hace unos meses, ha salido a los medios de comunicación. En cualquier caso, esperemos que la medicina no sea capaz de leer nunca los pensamientos a través de determinados procedimientos electrónicos y analíticos muy sofisticados, pero realmente es una posibilidad que está ahí presente. En cualquier caso, podemos modificar los pensamientos, y los pensamientos, en cuanto a pensamientos verbales, pues no pueden ser transcritos por ningún tipo de máquina, por muy sofisticada que sea de momento, y esperemos que eso nunca se consiga, porque sería como eliminar la libertad de los seres humanos y la capacidad de tener una cierta privacidad absoluta, y eso pues es algo también a considerar. Por otra parte, él se pregunta muchas cosas a lo largo del libro, y aquí solamente estoy haciendo una introducción al mismo nada más, invitando a leerlo, y escribe el propio autor, este gran filósofo que es Marcus Gabriel, ya lo siguiente: ¿somos realmente libres o hay buenas razones para dudarlo y considerarnos como máquinas biológicas impulsadas por el anhelo de vida que alienta en sus genes? Y se contesta a sí mismo: yo creo que somos libres para actuar, y que esto se debe principalmente al hecho de que somos seres espirituales. Efectivamente, por muy condicionados que estemos por la sociedad, por las tradiciones, por los patrones culturales, los patrones sociales, etcétera, al final sí hay una capacidad de tomar decisiones propias, originales, que superan esos condicionamientos que sí existen, pero que no limitan del todo, o que no limitan las decisiones individuales, la capacidad de tomar decisiones totalmente libres. Esa es una de las grandes cosas del ser humano, una de las grandes capacidades de las personas, cosa que no poseen los animales, porque se guían fundamentalmente por sus instintos y por otra serie de variables, pero no por un pensamiento abstracto de tipo reflexivo, como es el que posee el ser humano. En ese sentido, la espiritualidad puede entenderse de esa forma, como capacidad de repensar, de analizar, de reflexionar y tomar decisiones que pueden ser muy diversas, muy variadas, pero sobre todo que son libres, que son elegidas conscientemente por cada sujeto en función de sus intereses, de sus ideas, de sus formas de entender la vida, de lo que desean para su propia existencia, etc. Por otra parte, por supuesto, esto no implica que el propio autor, que Marcus Gabriel, pues no considere que realmente el espiritualismo platónico o el idealismo platónico pues no puede ser aceptado con todos sus matices, con todos sus desarrollos, porque, como ya decía también el propio Aristóteles, el dualismo platónico entre el mundo inteligible y el mundo sensible es algo inventado y que no corresponde a la realidad de las cosas, a la realidad empírica, al realismo empírico que elaboró el propio Aristóteles. En ese sentido, pues él también hace consideraciones, el propio Marcus Gabriel, y escribe: la filosofía del espíritu de Platón no pierde nada por el hecho de haber nacido en la antigua Atenas, en concreto, en el contexto de una civilización a la que debemos algunas de las ideas más profundas acerca de nosotros mismos. En efecto, hay que poner más en valor, si cabe, aunque es difícil, pero bueno, en una sociedad tan materialista, tan hedonista como la que vivimos, tan superficial en muchos sentidos, pues conviene reivindicar la cultura literaria y filosófica, por ejemplo, de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, de Homero, por supuesto de Platón, de Aristóteles, de los filósofos presocráticos, de Sócrates, etcétera, porque muestran un conocimiento de la mente humana prodigioso, y también de los sentimientos, de las emociones, de todo lo que incumbe al ser humano. Y en ese sentido, lo más necesario es precisamente vivir una vida lo más consciente posible.
y eso se consigue leyendo las obras de estos grandes genios de la antigüedad como Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues el pensamiento es lo que nos hace realmente personas, sobre todo, y también, por supuesto, la ética, en el sentido de desarrollo de la solidaridad, de la justicia, de la igualdad. En definitiva, son condiciones antropológicas que son aplicables también pues al conocimiento del yo y sobre todo también a una filosofía política, diríamos, de los seres humanos, pero también y especialmente son aplicables a una filosofía de la mente como la que desarrolla el propio Marcus Gabriel. Es entendible, por otra parte, que él considere como algo esencial o fundamental precisamente el presentar algunas bases para una filosofía del espíritu válida para el siglo XXI, pero entiendo espíritu no en un sentido puramente metafísico, escolástico, medieval o incluso espiritualista como el de Platón o de Parménides o de Pitágoras, sino entendido el espíritu como una forma mental capaz de entender pues todos los entresijos de la vida y de la realidad en la que estamos inmersos. Por otra parte, él en otra parte de la introducción ya incluso comenta lo de la libertad espiritual para escanear el cerebro. Se pregunta, pues ese escanear el cerebro es algo que realmente pues plantea muchos interrogantes, porque precisamente el cerebro es la base de la identidad de los sujetos e intentar conocer todo lo que piensa y lo que siente en cada momento, cada persona, pues sobrepasa los límites permitidos de la ética. Es una intrusión en la privacidad de la persona y además tendría unas consecuencias realmente trágicas si se lleva al extremo, porque eso supondría que pues nos eliminaría cualquier capacidad de libertad y de independencia en el pensar. Por otra parte, él hace una serie de análisis y consideraciones sobre estas cuestiones y las voy a comentar pues, de alguna manera. Dice este pensador, dice Marcus Gabriel, o escribe, si una disciplina obtuviera realmente con ello legitimidad para observar el cerebro en la exploración de sus objetos, probablemente necesitaríamos entonces una neurociencia. Sí habría entonces que elaborar una neurociencia y así sucesivamente es algo que solo el futuro nos dirá. En efecto, ¿tenemos legitimidad para observar el cerebro en la exploración de sus objetos? Pues si se hace con finalidad de un tratamiento médico para curar pues, un funcionamiento cerebral anormal o una lesión cerebral, pues sí estaría justificado para dar un tratamiento quirúrgico o con fármacos para esa persona para que pueda recuperar la normalidad en su cerebro o que pueda eliminar o superar o curar una patología cerebral, pero no simplemente con el fin de condicionar las decisiones y las conductas y los actos del sujeto, porque eso sería contravenir principios éticos fundamentales que están recogidos en el Código Hipocrático de una forma general desde hace ya unos 2400 años aproximadamente, o 2500. En ese sentido, pues aparecen muchas dudas al respecto, como es lógico por otra parte. Pero también hace otro análisis el propio autor, Marcus Gabriel, y dice, apunta la idea de poder observar cómo piensa el cerebro y por lo tanto los ciudadanos a una nueva opción de control para la sociedad de la vigilancia y el complejo militar industrial, pues a lo mejor no hay una intención explícita de que eso sea de esa forma para controlar el cerebro a través del propio neocapitalismo actual, capitalismo salvaje podríamos decir, pero podría usarse en ese sentido. En ese aspecto hay una serie de riesgos evidentes y, pues por lo tanto, no es una investigación que quede fuera de los límites de la ética, sino que entra dentro de aspectos éticos cruciales y fundamentales. Por otra parte, pues también se hace otra serie de planteamientos, el mismo Marcus Gabriel, y dice o escribe, quizás se creen nuevos mecanismos de manipulación mediante medicamentos basados en la neurociencia, así como un uso más científico de la publicidad. Eso también plantea interrogantes éticos muy serios y muy profundos. Sucede también como, por ejemplo,
con la investigación en genética sintética o en otras partes de la genética, porque diríamos, si conocemos nuestros mecanismos genéticos, pues eso, si se conserva en determinados soportes electrónicos, podrían ser usados por empresas y habría una discriminación evidente en el acceso a trabajos y a otra serie de cuestiones. Por lo tanto, todo eso tiene que estar controlado por la bioética de una forma muy estricta, con códigos éticos muy rigurosos y muy estrictos a nivel mundial. No serviría solamente a nivel nacional. Tendría que haber una coordinación entre los distintos países para controlar esas cuestiones. De hecho, pues últimamente han salido publicados determinados libros de bioética en España que avanzan cuestiones en ese sentido, de cómo tiene que haber un control muy estricto, muy riguroso, para no invadir la privacidad de las personas y tampoco que haya problemas para la identidad personal también. Por lo tanto, igual que consideramos que la clonación no es admisible de ningún modo en seres humanos, pues la invasión de la privacidad, de la identidad, etcétera, pues tiene consecuencias muy negativas y por lo tanto eso no puede ser admitido de ninguna forma, no puede ser tolerado. Por lo tanto, los requisitos de investigación tienen que ser muy estrictos en ese sentido y es algo que se entiende perfectamente. Por otra parte, él realiza más consideraciones en este sentido y escribe: a veces nos gustaría eludir la necesidad de tomar decisiones y que la vida transcurriera como una hermosa película ante nuestro ojo espiritual interno. Pero tenemos que considerar que los principios de la bioética son para aplicarse y la ética es una disciplina fundamental en el ámbito del conocimiento del yo y también en el ámbito de la filosofía de la mente, porque nos jugamos mucho en nuestro presente y en nuestro futuro. Porque si queremos una vida más humanizada, más libre, más responsable, más solidaria, más justa, más igualitaria, precisamente hay que controlar este tipo de investigaciones para que no sean algo negativo para la propia vida de los sujetos, de los ciudadanos. Eso es algo evidente y creo que no admite ninguna discusión. Pero él también matiza lo siguiente: en última instancia, la libertad humana reside en el hecho de que somos seres espirituales que no pueden ser plenamente entendidos si se intenta basar nuestra imagen humana en el modelo de las ciencias naturales. Efectivamente, con todo respeto para las ciencias naturales, como son, por ejemplo, la biología, la botánica, la geología, etcétera, pues efectivamente, y por supuesto también con todo respeto para las ciencias duras como la física y la matemática, y también para ciencias aplicadas como la medicina, pues hay más cosas que las ciencias, hay más conocimientos y más disciplinas esenciales como son, por ejemplo, la historia, la sociología, la filosofía, la lingüística o la filología, si queremos también, etcétera, etcétera. Y todas esas ciencias merecen pues un respeto y forman parte de lo que somos. Son elementos esenciales del conocimiento humanístico, que es la base de todo conocimiento. No hay que olvidar que las universidades surgieron en la Edad Media y sobre todo cultivaban cuestiones de tipo humanístico, aunque también cultivaban la matemática, la física, etcétera. Pero surgieron, por ejemplo, en la Edad Media, en París y en otras ciudades europeas, en muchos casos a través de facultades que trataban cuestiones de tipo teológico o religioso, junto a cuestiones también relativas a la medicina, la historia, el derecho, etcétera, y otras ciencias o conocimientos. Por tanto, diríamos, podemos englobar a las ciencias humanas o sociales y a las ciencias naturales en el conocimiento de la realidad de una forma unitaria y no pues hacer una distinción artificial entre ciencias y letras, como ha sido habitual hasta hace una serie de años, por ejemplo en España y en otros países, sobre todo en Europa, pero también a nivel mundial. Por otra parte, también hay que considerar otros aspectos en relación con cualquier filosofía de la mente que se quiera construir, y así lo reconoce el propio Marcus Gabriel cuando escribe a continuación: otro programa quiere demostrar que la investigación del cerebro corrobora una supuesta tesis de Immanuel Kant, a saber, que no podemos conocer el mundo tal cual es, efectivamente, porque realmente nuestro modelo cerebral podía haber sido otro diferente y en realidad es el que tenemos, y por lo tanto
tenemos una forma de conocer y de entender que es característica de nuestra mente, de nuestro cerebro, y que podría haber sido otra manera de conocer si hubiéramos desarrollado otro cerebro a nivel evolutivo. En ese sentido, pues aquí la neurociencia tiene muchas cosas que decir al respecto. En este sentido, pues hay que decir que es evidente que hay muchas cosas que genera el propio cerebro a nivel del funcionamiento mental. Y así lo dice, por ejemplo, en una cita que hace el propio autor del libro, Marcus Gabriel, hablando de otro filósofo, Mainz Thomas Metzinger, filósofo de la Universidad de Mainz, que es partidario, por otra parte, de un acercamiento de la filosofía a la neurociencia y explica Metzinger lo siguiente. La filosofía y la investigación del cerebro son unánimes. La percepción no muestra el mundo, sino un modelo del mundo. Un pequeño fragmento procesa complejamente guiado por las necesidades del organismo. Hasta el espacio y el tiempo, así como la causa y el efecto, son generados por el cerebro. Eso no significa, por supuesto, que no existe una realidad, solo que no se deja aprehender directamente, solo circundar. Magnífico párrafo de Metzinger y lo voy a comentar con algunas consideraciones. En primer lugar, realmente la investigación sobre el cerebro se puede incluir dentro de la filosofía de la mente, sin duda, y es una parte esencial de la filosofía. Y la percepción, que es dar significado a lo que observamos, por eso se habla en psicología del proceso sensorial perceptual o sensoperceptivo, no muestra el mundo en su realidad, sino que muestra cómo contemplamos, cómo observamos, cómo percibimos el mundo a través de nuestro aparato perceptivo y de nuestro aparato conceptual, o nuestro aparato que es capaz de entender ese mundo perceptual, ese mundo perceptivo que es un mundo de significados. Y, por supuesto, también influye el organismo porque el cerebro ha ido evolucionando con capas sucesivas. A la capa reptiliana o al núcleo reptiliano del cerebro se ha añadido el cerebro de mamífero. Y en ese sentido, pues la evolución ha funcionado con una especie de superposición de capas cerebrales perfeccionando la funcionalidad del cerebro. Y hay otra cuestión muy importante que señala Metzinger también, y es que hasta el espacio y el tiempo, que para Kant pues eran formas de la intuición, pues realmente, así como la causa y el efecto, son generados por el cerebro. ¿De qué forma? Pues habría que hacer unas distinciones muy sutiles, muy precisas, también habría que considerar aspectos bioquímicos y bioeléctricos del cerebro, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo está entendiendo de alguna manera, lo está revelando precisamente la psicología cognitiva, la psicología del conocimiento, que forma parte de la psicología, pero también de la filosofía de la mente. Por lo tanto, es cierto que existe una realidad indudable, pero aprehendemos la realidad no directamente, sino de acuerdo con las funciones que ha desarrollado nuestro cerebro de mamífero y también reptiliano que tenemos en el núcleo del cerebro. Todas estas consideraciones pues hay que tenerlas presentes para entender mejor cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro. Por lo tanto, desde esta perspectiva, para el autor de este libro, para Marcus Gabriel, hay que decir que el nuevo realismo filosófico que él propone, pues tiene que tener en cuenta este tipo de análisis. Y por eso dice, en ese contexto, el nuevo realismo filosófico alega que nuestros pensamientos no son menos reales que aquellos sobre lo que pensamos y que por tanto podemos conocer la realidad y no solo los modelos que nos hacemos de ella. El pensamiento es una forma de realidad, esto es algo novedoso, una forma de realidad interna que está basada en datos externos y que tiene su propia realidad en sí misma. Esto también está relacionado con otra cuestión filosófica que él pone en valor, el propio Marcus Gabriel, y que es el neoexistencialismo o nuevo existencialismo, que, como él mismo dice, afirma que el hombre es libre en la medida en que tiene que hacerse una imagen de sí mismo por ser alguien. Efectivamente, está bien el pensamiento abstracto, por supuesto, porque forma parte
del origen de la cultura actual, de la cultura humanística, de la cultura científica, etcétera, de la cultura técnica y tecnológica, pero hay una dimensión efectivamente personal, existencial, que no podemos descuidar para centrarnos solamente en cuestiones de tipo abstracto en relación con la mente, con el cerebro, con la realidad, etcétera. Por lo tanto, eso tenemos que valorarlo en su justa medida. Por otra parte, hay que dar espacio, en definitiva, a nuestra libertad intelectual y continuar trabajando, pero el mismo Marcus Gabriel indica que no hay que marginar a las humanidades en la vida pública de las sociedades democráticas, y esto está ocurriendo a día de hoy, y eso él lo critica duramente también. Mm, Hay otras muchísimas cuestiones que trata en el libro Marcus Gabriel, pero como esto es una introducción, pues voy a finalizar aquí este vídeo y por supuesto recomiendo la lectura del mismo porque es interesantísimo y además la filosofía de Marcus Gabriel encaja bastante bien con la filosofía española actual, también encaja muy bien, por ejemplo, con diríamos la hermenéutica crítica actual y con filósofos como por ejemplo José Luis Villacañas y otros, Ernesto Castro, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.